Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se atreven a hacerse, no porque sea difícil, sino porque la respuesta puede destruir todo lo que creías saber sobre ti mismo. ¿Quién eres tú cuando dejas de pensar? No el que habla, no el que planea, no el que juzga, recuerda o imagina, sino el que queda cuando todo eso se detiene. Porque tus pensamientos no son tú. Eso ya lo sabes o lo intuyes. Pero aquí está el problema que nadie te menciona. Tampoco sabes quién eres sin ellos. Y ese espacio en blanco entre esas dos verdades es el lugar donde vive el mayor miedo humano. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir aquí no está en ningún libro de autoayuda. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué llevas toda tu vida corriendo de una cosa a otra sin poder parar. Empecemos por el principio, por lo que ocurre dentro de tu cabeza en este preciso momento. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay una voz en tu mente que está procesando lo que digo. Esa voz está de acuerdo con algunas cosas, en desacuerdo con otras. Está haciendo conexiones, recordando experiencias, anticipando lo que viene. Siempre está activa. Cuando te despiertas, ya está hablando. Cuando intentas dormir, sigue hablando. Cuando estás en una reunión, en la ducha, comiendo, caminando, siempre, sin parar. Y en algún momento de tu vida empezaste a creer que esa voz eres tú, que lo que piensa es lo que sientes, que lo que siente es lo que eres. Pero hay algo que esa voz nunca te dijo, algo que, si lo entendieras de verdad, cambiaría absolutamente todo. Esa voz no es tuya, es un programa, y empezó a instalarse antes de que tuvieras la capacidad de decidir si lo querías o no. Cuando tenías 3 años, 4 o 5, tu cerebro era una esponja sin filtros. Absorbía todo, la forma en que tus padres hablaban entre ellos, lo que te decían cuando cometías un error, lo que aprendiste que tenías que hacer para recibir amor, lo que aprendiste que tenías que esconder para no ser rechazado. Todo eso se convirtió en patrones, en voces, en creencias sobre quién eres y lo que mereces. Y esos patrones llevan décadas hablando dentro de ti, diciéndote qué pensar, cómo reaccionar, a qué tenerle miedo. Y tú los escuchas como si fueran tu propia voz, como si fueran la verdad. Pero no lo son, y aquí es donde la cosa se pone incómoda. Si tus pensamientos no son tú, ¿por qué te cuesta tanto ignorarlos? Piensa en la última vez que intentaste dejar de pensar en algo que te preocupaba. ¿Lo conseguiste? Probablemente no, o lo lograste por un rato y volvió más fuerte. Hay un experimento psicológico muy conocido. Si yo te digo ahora mismo, no pienses en un oso blanco, ¿en qué estás pensando? Exacto. El simple acto de intentar suprimir un pensamiento lo hace más presente, más real, más poderoso. La psicología llama a esto el efecto rebote. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más energía le das. Y aquí está la paradoja que destruye a la mayoría de las personas. Pasamos la vida intentando controlar lo que pensamos, y ese intento de control es exactamente lo que nos hace perder el control. Pero la solución no es lo que te han dicho, no es pensar positivo. No es afirmaciones, no es simplemente elegir mejores pensamientos. La solución es algo mucho más profundo y mucho más difícil. Necesitas entender que eres tú en relación a tus pensamientos. No suprimirlos, no cambiarlos. Entender que eres tú cuando ellos están ahí. Y para eso, necesitas conocer uno de los descubrimientos más perturbadores de la psicología moderna. Los neurocientíficos han descubierto algo que debería aparecer en todos los libros de texto del mundo, pero que la mayoría de las personas nunca va a leer. El 95% de tus decisiones diarias no son conscientes. No son el resultado de tu reflexión, de tu análisis, de tu libre albedrío. Son automáticas. Son respuestas programadas por años de experiencia, trauma, condicionamiento y repetición. Tú crees que estás eligiendo, pero la mayor parte del tiempo estás ejecutando un programa que se instaló hace mucho tiempo. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es lo que viene después. Después de que el cerebro ya tomó la decisión de forma automática, la mente consciente crea una historia para explicarla. Inventa razones, justificaciones, narrativas que te hacen creer que elegiste cuando en realidad solo obedeciste. Y esa narrativa, esa historia que tu mente construye para explicar lo que ya hiciste, la llamas tu identidad, la llamas quién eres. Entonces, si tus pensamientos son programas heredados, y tus decisiones son mayormente automáticas, y tu identidad es una historia construida después del hecho, ¿quién eres tú realmente? Esta pregunta no es filosófica, es práctica, y la respuesta determina absolutamente todo en tu vida.
Porque mientras no sepas quién eres, vas a seguir siendo gobernado por lo que crees que eres. Y lo que crees que eres fue construido por otros. Hay un concepto en budismo que tiene miles de años y que la neurociencia moderna está confirmando lentamente. El concepto de que el yo, tal como lo conocemos, es una ilusión. No en el sentido de que no existas, sino en el sentido de que lo que llamas yo, ese personaje con nombre, historia, miedos y deseos, es una construcción. Una historia que el cerebro narra de forma continua para darle coherencia a la experiencia. Y cuando esa historia se interrumpe, cuando el pensamiento se detiene aunque sea por un instante, hay algo que permanece, algo que observa, algo que es consciente de que está pensando, algo que no es el pensamiento en sí. Los budistas lo llaman el testigo, algunos filósofos lo llaman conciencia pura, otros simplemente lo llaman presencia. Y aquí está lo que nadie te dice sobre eso. Tú ya lo has experimentado, probablemente muchas veces, pero no sabías lo que era. Lo has sentido cuando estabas tan absorto en algo que amabas que el tiempo desapareció. Cuando estabas en la naturaleza y por un momento todo quedó en silencio dentro de ti. Cuando algo tan hermoso o tan impactante ocurrió que la voz en tu cabeza se quedó muda por un segundo. En esos momentos seguías existiendo, seguías siendo consciente, seguías siendo tú, pero sin la narración, sin el comentario, sin el juicio. Y casi siempre esos son los momentos que recuerdas como los más reales de tu vida. Pero entonces volvió la voz. Y con ella, volvió la pregunta que te persigue sin que te des cuenta. Si no soy mis pensamientos, ¿qué me queda? Y aquí está la razón por la que la mayoría de las personas nunca llegan a hacerse esta pregunta de verdad. Porque el cerebro interpreta ese vacío como una amenaza. Durante millones de años, el cerebro humano evolucionó para sobrevivir. Y sobrevivir significaba predecir, anticipar, controlar el entorno. Un cerebro sin pensamientos era un cerebro vulnerable, sin defensa, sin plan. Entonces el cerebro aprendió a interpretar el silencio mental como peligro, como vacío, como muerte simbólica del yo. Por eso cuando intentas meditar, la mente se vuelve loca. Por eso cuando estás solo en silencio demasiado tiempo, el malestar aparece. Por eso llenas cada momento libre con el celular, con ruido, con actividad, con distracción. No porque seas flojo o superficial, sino porque tu cerebro está tratando de protegerte de un vacío que interpreta como amenaza. Pero ese vacío no es lo que el cerebro cree que es. Y aquí es donde llegamos al punto más importante de todo este video. El problema no es que no sepas quién eres. El problema es que estás buscando la respuesta en el lugar equivocado. Llevas años buscando tu identidad en lo que piensas, en lo que logras, en lo que otros piensan de ti, en los roles que juegas. Padre, madre, profesional, amigo, exitoso, fracasado, buena persona, persona con defectos. Todos esos son trajes, personajes. Útiles, sí. Reales en su función, sí. Pero no son tú. Y cada vez que uno de esos trajes es amenazado, cuando alguien te critica, cuando fracasas, cuando la vida no sale como planeaste, sientes que tú mismo estás siendo amenazado, porque confundiste el traje con la persona que lo usa. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se vive sabiendo que no eres tus pensamientos pero sin saber que eres sin ellos? La respuesta no es eliminar los pensamientos, no es vaciarte, no es convertirte en un monje o alcanzar algún estado de iluminación inalcanzable. La respuesta es cambiar tu relación con los pensamientos. Ahora mismo, cuando un pensamiento aparece, tú lo vives desde adentro, te fusionas con él. Si el pensamiento dice que eres un fracasado, tú sientes que eres un fracasado. Si el pensamiento dice que algo va a salir mal, tú sientes que algo va a salir mal. El pensamiento y tú son la misma cosa. Pero hay otra forma de relacionarse con los pensamientos, desde afuera, como observador. No suprimir el pensamiento, no combatirlo, solo verlo. Reconocer que está ahí, notar que tú eres el que lo está notando. Hay un pensamiento que dice que soy un fracasado, diferente a soy un fracasado. Hay un pensamiento que dice que esto va a salir mal, diferente a esto va a salir mal. Esa pequeña distancia, esa fracción de separación entre tú y el pensamiento, es donde empieza la libertad real. No es fácil, no es instantáneo. Es un proceso que toma tiempo y práctica, pero es posible. Y lo más importante, no requiere que sepas quién eres. Solo requiere que dejes de creer que eres el pensamiento. Porque cuando dejas de identificarte completamente con cada pensamiento que pasa por tu mente, algo curioso empieza a ocurrir. El espacio entre los pensamientos se hace más grande. El silencio se vuelve menos aterrador. Y en ese silencio, algo empieza a aparecer. No es una respuesta definitiva sobre quién eres, es algo mejor que una respuesta.
Es la capacidad de estar presente sin necesitar una definición, de existir sin necesitar justificarte, de vivir sin necesitar que la voz en tu cabeza valide cada momento. Y eso, para la mayoría de las personas que viven esclavas de su propio diálogo interno, se siente como la primera vez que respiran de verdad. No eres tus pensamientos. Eso es verdad. Pero tampoco necesitas saber exactamente qué eres para dejar de sufrir por ellos. Solo necesitas dar un paso atrás, ver el pensamiento sin convertirte en él, y recordar que el que observa el pensamiento es de alguna forma más real que el pensamiento mismo. Porque los pensamientos cambian, se contradicen, desaparecen. El que los observa sigue ahí. Eso no lo vas a encontrar en ninguna red social. No te lo va a dar ninguna notificación. No viene de afuera. Siempre estuvo dentro de ti, esperando que dejaras de correr lo suficiente para notarlo. Dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste ese silencio? ¿Ese momento donde la voz se detuvo y quedaste solo tú? Porque si lo sentiste ya sabes de qué estoy hablando. Y si no, ahora sabes lo que estás buscando. En el próximo video voy a hablar de algo que está directamente conectado con esto. Porque el miedo a estar solo contigo mismo es la raíz de casi todo el sufrimiento humano. Activa la campana, nos vemos ahí.